Bueno, hemos llegado al final del estudio de Marcos. Esta semana vamos a ver parte del 15 y el 16, el último capítulo de Marcos. Es un capítulo que uno le da alegría, porque no tiene un Jesús en la tumba, sino un Jesús resucitado. Y un Jesús que la historia corrobora que efectivamente resucitó. Y efectivamente Él bajó a la tumba y murió. Es importante esos detalles que quizás no son relevantes, pero son importantes entenderlos bien, porque su muerte fue causa de mi pecado. No lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos, sino el pecado de todos nosotros. Bueno, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido, pastor. Gracias, Raúl, por la bienvenida. Aquí estamos otra vez para seguir comentando la palabra de Dios con este tema tan crucial, tan relevante como es el tema del Calvario y la crucifixión. Y en esta hora nosotros vamos a analizar un poquito qué pasó después de la muerte de Cristo. Estuvo en la tumba, como dice la palabra de Dios, 3 días, parte del día de la preparación, que para nosotros es el viernes, el día sábado completo, y resucitó en la mañana de resurrección, que se le llama, del primer día de la semana. Por eso se cuentan los 3 días de acuerdo a la cronología judía. Fíjate, interesante esto que dice acá, voy a quizás 16:6, dice, pero él les dijo, está en el tema, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Mira cómo están ratificando aquí. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Es importante esta declaración de Marcos porque, ¿qué le dice? Fue crucificado y ha resucitado. El que resucita es un muerto, no un vivo. Por lo tanto, estaba muerto, estuvo muerto esos días, porque alguno podría decir, quizá una catalepsia, estuvo dormido, no sé. No, efectivamente él murió y resucitó. Ahora, en el versículo 15, ¿no es cierto? Yo tengo acá 15:42. Habla acerca de este antecedente diciendo, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, y aquí lo que tú habías comentado anteriormente, dice José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Mira los antecedentes que pone Marcos. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Sí. Esto de concepto de osado significa que él no había pedido audiencia, sino que para él era terrible lo que estaba pasando. Entró y esto dice que seguía y esperaba el reino. O sea, tenía la esperanza, la fe y la convicción. Ahora, noten ustedes que quizá meditarlo, ¿por qué él no reclamó en el concilio? ¿Por qué Nicodemo no lo hizo si eran parte? Porque muchas de estas cosas la hicieron así media escondida. No fueron invitados. No fueron invitados, o sea, sí, para llevar, ¿no es cierto?, adelante el juicio. Pero mire, interesante, pero se sorprende, dice lo que está pasando, pero este hombre pide el cuerpo y lo lleva y le da la mejor sepultura, una nueva, y claro, lo hace descansar. Y lo otro, tiene un detalle que dice que tomó una sábana blanca. Compró una sábana blanca y lo cubrió. Sí. ¿Cómo estaba Jesús? Sin duda que estaba, ensangrentado y ya no le quedaban vestiduras prácticamente. Claro, y si las tenía, porque ese era claro, el mayor oprobio que quizás llega al ser humano. Y es importante que los evangelios mencionan el día de la preparación también. Ajá. El día de la preparación es un día que corresponde a nosotros el día viernes. Y todavía en Grecia al día viernes le llaman día de la preparación, porque quedó con ese nombre. Actualmente tiene un nombre Paraskevé, que significa preparación. Ellos le llaman al viernes Paraskevé, que significa preparación. Y es increíble que las mujeres que querían ayudar a Jesús y todos los que querían asistirlo en el día de la preparación no pudieron hacer mucho, porque era un día donde había que descansarlo, como cuidando la ropa,
reflexionando, era un día que había que hacer aseo, prepararse para el sábado, era un día muy especial. Entonces, si a nosotros nos preguntan qué día murió Jesús, murió en el día de la preparación. Y ahora llega el momento en que Jesucristo lo dejan ahí en la tumba de José de Arimatea, y cuando llegan estas mujeres preguntando, no está aquí, como tú decías, el que fue crucificado ha resucitado y no está aquí. Mira, ese detalle vamos a comentarlo un poquito después, pero mira, aquí hay un hecho que Marcos también menciona, que el resto no estaban sus discípulos, no se menciona. Las que estaban eran las mujeres, Sí. y las mujeres dicen que observaban de cerca lo que estaba ocurriendo, incluso Del día anterior, del día de la preparación. El día de la preparación, estaban todas mirando. Entonces, vieron cuando el cuerpo fue bajado de la cruz, con mucho cuidado, seguramente trajo sus siervos, José de Arimatea, ¿no es cierto? Lo bajaron y lo envolvieron y siguieron hasta el momento donde lo pusieron en el sepulcro, y él dice que cerró con una piedra y se fueron. No hay otro antecedente, eso es lo que dice Marcos. Si uno va a otros evangelios hay otros antecedentes más, pero esto es lo que está diciendo Marcos. Y ellas se fueron. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque dice que, y esto es bueno para decir que el sábado es un día de reposo, ellas no hicieron nada, a pesar de que podrían haber hecho, y habría sido justificado por muchos de nosotros, que en sábado se hiciera eso, de ir a la tumba. De ir a la tumba, y además de ungirlo o de, digamos, limpiarlo y arreglarlo para que realmente descanse ahí. No hicieron nada por respeto al sábado. Sí. Pero sí, el domingo muy de mañana fueron. Ahora, es un detalle porque en la crucifixión y en todo este terrible proceso de sacrificio de Jesús, el sábado siguió siendo importante. Efectivamente, estas mujeres guardaron el santo sábado, y cuando terminó el sábado, la puesta del sol del día sábado, que empezaba el día domingo ya, recién ellas fueron a comprar y a preparar especias aromáticas para llevarlas el domingo de madrugada, al amanecida. Y ahí se mencionan algunas de las mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Eran servidoras, y se dice que también habían otras mujeres con ella, pero no aparecen con nombre. ¿Y por qué las mujeres? Uno se hace la pregunta, ¿y los hombres dónde están? Escondidos. La razón es que a las mujeres no las consideraban los romanos como peligrosas o que fuesen a hacer algo. Así que ellas se pudieron acercar, pudieron mirar de lejos, acercarse, y cuando llegaron ellas ya no había ningún soldado romano. Es curioso esto también, porque los judíos hablaron con Pilato. Este hombre dijo que al tercer día iba a resucitar. Así que dejó una guardia. Pilato dejó una guardia ahí. Pero esa guardia desapareció cuando vino un ángel de Dios a abrir esa piedra. Esa guardia, dice, salieron despavoridos. Se les olvidó todo y fueron allá a mencionar ante los judíos y ante Pilato: oiga, este hombre no está ahí. Vino un ángel de Dios y abrió la puerta, abrió la roca, y este hombre está vivo, resucitó. Pero dice que lo silenciaron con grandes sobornos, claro, para que no dieran el informe. Eso no aparece aquí. El relato son de los otros evangelios. De los otros evangelios, para que nosotros lo complementemos. Así que de esta manera vemos que estaba la tumba vacía, con un varón de Dios ahí esperando. Yo exalto a esa mujer que tuvieron la valentía, a pesar de que no eran muy perseguidas, pero tuvieron la valentía de presentarse y de hacer esto a pesar de todo lo que el resto decía. Cuando gritaban crucifícale, ellas observaban, miraban, y hasta el último momento miraron y tuvieron la mejor recompensa. Mirando un poco el Evangelio como
Marcos está contando la historia, porque uno se puede ir a los otros evangelios y agregan mucho más antecedentes, situaciones bien interesantes, pero Marcos, nos estamos centrando en Marcos, porque la visión de Marcos es la primera visión de la resurrección de Jesús. Digo primero porque es el primer libro, después se escribieron Mateo, Lucas y Juan, que es el último. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Cuando pasó, como tú lo mencionabas, cuando pasó el sábado, otro detalle importante, pasó el sábado, y los judíos conservaban o reservaban el sábado desde la puesta del sol hasta la puesta del sol del sábado, ¿cierto? Sí. Es otro detalle importante. María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí, ¿qué conversaban? ¿Cuál era la preocupación de ellos? No estaban preocupados si iba a resucitar o no, sino, decían ellos, pero cuando, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era una preocupación válida. ¿Buscaremos a alguien? Y en eso iban conversando cuando llegaron al sepulcro. Y cuando no, de lejos, ¿qué es lo que pasa? Dice que la preocupación que traía se solucionó. Yo tengo una lección muy importante que he aprendido con esto, es que a veces la problemática de la vida, nosotros la vivimos y le pedimos al Señor que nos ayude, sácanos la piedra, pero ya el Señor la tiene sacada. Basta que con fe nosotros avancemos y lleguemos a nuestro objetivo y nos vamos a dar cuenta que Dios ya ha allanado el camino como lo hizo con esta mujer. Claro, efectivamente, uno se pregunta dónde están los hombres, porque ellas tuvieron 2 días casi para poder decir, oye, acompáñanos, pero nadie quería acompañarla. Era peligroso. Que sabían lo que eso significaba a un varón entrar en siquiera llorar. Fíjate, claro. Yo leí un artículo, llorar por una persona que está crucificada. Y está lo otro tema, que todo este relato después de la muerte de Cristo y durante el Calvario, podemos decir con toda seguridad que las testigos oculares de todo lo que dijeron, de todo lo que vieron, de todo lo que Jesús hizo, eran las mujeres. Las mujeres fueron las que relataron esta última parte del Calvario y la resurrección de Cristo. Y eso ellas lo contaron al que escribió, porque el que escribió no estaba allí. Claro, y además no era discípulo tampoco. Así. Claro, entonces nos damos cuenta que la última parte del Calvario y de la crucifixión fue testimonio de las mujeres. Y fíjate que Marcos lo sigue contando, dice, ¿quién nos va a remover la piedra? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Alguien la removió. Y cuando entraron en el sepulcro, fíjate ese detalle más, no se quedaron desde fuera, sorprendida porque la piedra estaba removida, sino que entraron al sepulcro, dice. Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. No era para menos. Bueno, yo tengo una experiencia de un amigo que tuvo una experiencia así, que encontró a alguien que estaba muerto y estaba sentado después. Pero aquí no era ni no estaba en el muerto, sino que era otra persona vestida de blanco y las ropas estaban allí. Yo le hice una pregunta a algunas personas en una reunión. ¿Cómo estaban esas ropas? ¿Ensangrentadas? Porque acuérdate que lo cubrieron. Sí. Al parecer no. O sea, ellas vieron allí a ese personaje que era un ángel de Dios al lado derecho. También se nos dice que allí estaban los sudarios, estaba la sábana que había comprado José de Arimatea. Y cuando vieron a esa persona dentro del sepulcro, allí se espantaron porque ellas entraron. Vieron abierto y entraron. Entonces allí viene el mensaje: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahora, la comisión, fíjate, Jesús siempre la tuvo en mente cuando hablaba con sus discípulos. Vayan, sí. Vayan. Ahora, el ángel que es enviado tenía también la misma comisión, o sea, todo el universo trabajando en bien de la humanidad,
para que también llegue a cumplir la misión. Claro, aquí el ángel les recuerda que Jesucristo ya va adelante a Galilea. Y tratando de buscar en los evangelios cuántas veces se menciona ese encuentro que Jesús quería tener con los discípulos después de su resurrección en Galilea, que quedaba a más de 100 kilómetros de Jerusalén. Tenemos aquí aproximadamente 8 registros donde Jesucristo les dice a los apóstoles 2 veces o 3 veces, después de resucitar voy a esperarlos en Galilea. Uno puede hacerse la pregunta, ¿por qué Jesús citó a los discípulos en Galilea y no en Jerusalén? Porque Jerusalén estaba en tumulto, había problemas, ellos debían salir de Jerusalén y juntarse en Galilea con Jesús. Y al final todos obedecieron, todos se fueron a Galilea, que caminando eran más o menos 2 o 3 días de camino, a veces 4. Entonces, aquí nos dice Juan que Jesús estaba también en Caná. Se les apareció allí en Caná, donde convirtió el agua en vino. Ahí también tuvo un encuentro con ellos en Galilea. El detalle de este joven, ese ángel, ropas blancas, comisionado, cómo todo estaba planificado y organizado. Un ángel, tú te quedas aquí, porque esto no lo hizo el ángel, sino Dios lo planificó, tú te vas a quedar aquí, vas a cuidar al cuerpo de Jesús. Cuando resucite, ¿no es cierto?, vas a esperar porque van a venir las mujeres, y tú le vas a decir esto a las mujeres, que no se asusten, sino que vayan a Galilea. Todo es una planificación en relación al plan de salvación que Jesús estipuló, que a lo mejor son detalles tan insignificantes, pero que el cielo no las encuentra insignificantes cuando son para la salvación de las personas. Y también otro detalle que estoy recordando en este momento, que cuando Jesús resucitó hubo un gran terremoto. Y algunos piensan que esa piedra se movió con el terremoto, porque fue bastante fuerte. Y ahí donde se espantó la guardia romana. Cuando vino el terremoto, vino un ángel de Dios, se iluminó todo. Ellos se dieron cuenta enseguida de que algo anormal y temeroso salieron huyendo del lugar. Allí está todo planificado por el Señor. Y estas mujeres fueron a contar el relato a los apóstoles. Tú sabes que... Marcos no lo dice. Sí, pero fueron a... Encontraron el apoyo que ellas pensaban que iban a tener. Claro, se lo hicieron saber. Él les dijo, vayan a decirle a los discípulos que Jesús ha resucitado. Ellos estaban muy tristes llorando, dice aquí. Cuando lo oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Cuando María Magdalena lo contó, no lo creyeron. Cuando lo contaron las mujeres, tampoco lo creyeron. O sea, les costó creer en la resurrección de Cristo y era como algo... Ellos recibieron el informe cómo quedó Jesús. Después de los latigazos, después de la crucifixión. ¿Qué hombre va a resucitar en esas condiciones? Ellos sacaron un cálculo humano, pero no olvidaron la promesa de Cristo que les dijo que al tercer día iba a resucitar. Ahora, esto es para mí un símil de lo que es la resurrección de los salvos también, porque también va a haber un terremoto, se van a abrir las tumbas, van a resucitar, pero van a resucitar incorruptibles. Claro, y justamente ahí resucitaron las primicias. Claro. Que fueron un grupo grande, no sabemos de cuántos hombres muertos resucitaron con Cristo. Que Jesús los llevó, cuando ascendió al cielo, los presentó delante del Padre como las primicias de la gran resurrección que va a haber en el día final cuando Jesucristo venga por segunda vez. Fue realmente un espectáculo extraordinario. El primer fruto, ¿no es cierto?, de la cosecha final de Jesús. Sí. Y estamos llegando casi allá al final del estudio de Marcos. Ha sido un estudio que ha sido llevado así paso a paso según lo que el criterio de este Marcos, que escribió muchas cositas que, como dijimos en algún momento, a lo mejor fueron parte de lo que los otros escritores sacaron
como base de la Escritura. Ahora, sigo pensando que el papel fundamental que tuvieron las mujeres, si bien es cierto, ya no tuvieron miedo a los soldados, pero sí dice que los acontecimientos como que les dieron temor de no encontrar a Jesús, de ir y recorrer caminos, mostrarse a los apóstoles. Tenían un temor, pero un temor reverente. Algo está pasando, algo está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa porque Marcos 16:3, ¿qué es lo que dice? Pero decían entre sí, ¿quién nos va a remover la piedra? Esa es una cosa. Pero la mujer dice que encontraron la piedra que está removida. ¿Cómo termina Marcos su historia? Dice el versículo 9, habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente ¿quién? María Magdalena. Así dice Marcos. ¿Y de quién había echado 7 demonios? Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando, como tú decías. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Bueno, esta es una tónica de los discípulos que primero no creyeron, otras cosas no entendieron los conceptos de Jesús hasta que el Espíritu Santo los hizo cambiar totalmente. Y después tuvieron el privilegio ellos de ver a Jesús, como dice en Marcos 16:12. Jesucristo apareció en otra forma a 2 de los que iban camino yendo al campo. Dice Marcos de ir al campo, ¿no es cierto? Otro evangelio ese camino de Maús. Exacto. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Ahora eran hombres los que estaban dando el informe. Y como dice también el Evangelio de Juan y también San Mateo, Jesucristo tuvo varias apariciones después, ya directamente con los apóstoles. Ahí creyeron. Tomás, usted sabe que el último que no lo vio, si no pusiera mi dedo, no creeré. O sea, la incredulidad era bastante grande. Pero era más o menos la tónica de todos los apóstoles. Bueno, allí vemos que Jesucristo resucitó, se le apareció a los discípulos, pero ahora finalmente dice, se apareció a los 12 estando sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Si uno analiza esto, ¿a quiénes Jesucristo estaba llamando para la gran comisión? A hombres duros de corazón e incrédulos. ¿Quiénes iban a llevar adelante la iglesia? Hombres que hasta ese momento eran incrédulos y duros de corazón. Pero Jesús no los desechó. Y porque no habían creído, a pesar de todo lo que había pasado, ellos no habían creído. Pero igual les dio la comisión. A mí me gusta esto porque a veces pensamos que para cumplir con la comisión evangélica tienen que ser hombres perfectos, hombres que tengan mucha fe. Efectivamente requiere fe. Pero cuando Jesús les dio la comisión a los apóstoles, ellos estaban desanimados, tristes, incrédulos, con mucha dureza en el corazón, o no estaban en condiciones, pero Jesús de todos modos les dio la comisión. ¿Y cuál es esa comisión? Está en el versículo 14 en adelante, cuando le dice que se le apareció a los 12 ahora, a los 11, perdón. Parece que Judas ya no está. Les reprocha la incredulidad y el siguiente dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación, Sí. ¿no? Lo que ellos han visto, lo que percibieron. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y aquí hay una serie de señales, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí, se cumplió eso? Estoy pensando en Pablo, ¿se acuerdan cuando andaba por esa isla?
No le pasó nada. Esto es grande. Es lo que Dios quiere hacer de la iglesia. Dios llamó a la iglesia a cumplir esta comisión de llevar el evangelio a toda persona. El evangelio significa una buena nueva de salvación. Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra salvación, porque si Jesús no hubiese resucitado, podríamos haber sido salvos si Él hubiese pagado la cuenta en la cruz. Como algunos dicen que en la cruz se terminó todo y que lo demás no es importante, porque en la cruz Jesús pagó mi deuda de mis pecados. ¿Es importante la resurrección? ¿Por qué motivo? Porque el mismo Jesús tenía que presentarse ante el Padre ahora, resucitado a la diestra de Dios, para exponer su sacrificio en favor de los seres humanos. ¿Quién iba a hacer eso entonces si no lo hacía Jesús? Si Jesús no hubiese sido el abogado intercesor que presentara su sangre ante el Padre. Es por eso que los que dicen que en la cruz se termina todo, que hasta ahí llega el perdón de los pecados y ya no hay más juicio, no hay nada más después, aquí la Biblia nos dice lo contrario. Jesucristo tenía que presentarse delante de su Padre, presentar su sacrificio en favor de todos los que creyeran en Él. Y como dice la comisión acá, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Qué drástico es este texto, ¿eh? El que no cree no es salvo. Y acá vienen las señales que tú mencionabas aquí también en la Biblia: echar fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, serpientes, venenos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Este es el respaldo que Dios le da a los misioneros, que en este momento no están ocurriendo con efervescencia todas estas señales. Sin embargo, igual se están haciendo milagros. Dios está actuando, está respaldando. Sabemos que en los días antes de la segunda venida de Cristo va a haber un gran resurgimiento, un reavivamiento en los cristianos, en la iglesia, y se van a realizar todas estas cosas que están anunciadas. ¿Cómo termina Juan su carta o su libro? Ya. Acuérdense que el muchacho digo, escribió, le preguntó quizás a Pedro muchas cosas, conversó con Pablo, su experiencia, y está relatada y puesta aquí en su libro. Él dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Sí. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Amén. ¿Por qué no dice y salimos? Ellos, dice. Ellos, todos los que estaban ahí, los apóstoles. ¿A quién se refería? A los apóstoles, especialmente claro. A Pablo, a los discípulos que le habían comentado. Yo pienso que muchas de estas mujeres que estuvieron con Jesús también salieron a predicar. Sí. ¿Qué es lo que hicieron? Contar lo que habían visto, con lo que habían aprendido de Jesús. Claro. Ahora sí que lo hacían con una, voy a decir así, con una razón tan fuerte como que yo lo vi. Sí. Yo lo viví, yo estuve allí. Me saludó, conversamos. El relato mismo de este hombre Tomás, que dice: si no viere y pusiere su dedo, yo creo que nunca lo puso. Sí. Porque fue tan sublime cuando se encuentra con Jesús y le muestra sus manos. Él quedó anonadado y dice: Señor, perdóname que sea tan incrédulo. Pero era una característica de este hombre. Y por eso Jesús después le va a decir que bienaventurados son los que no vieron ni creyeron. Y entre eso estamos nosotros. Efectivamente, y quiero destacar ahora como la última parte la ascensión de Cristo, que es mencionada en Marcos, en Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Un hecho importante, que Jesús es levantado de la tierra hacia el cielo y asciende hasta la diestra de Dios. ¿Qué le ha parecido el estudio de Marcos? Queda mucho por hablar, por decir, por conversar.
así extraordinario como Marcos relató tempranamente los momentos cruciales de la vida de Jesús. Cómo los discípulos huyeron cuando se encontraron acorralados por el pecado, y decir así: usted no haga lo mismo, póngase de parte del Señor. Si es que tiene que pasar una prueba, Dios le tiene una solución muy maravillosa. Si usted tiene que ser quizás como un Tomás, cuando se presenta al Señor no va a necesitar ninguna respuesta del Señor. Usted va a aceptar solo de ver su rostro cara a cara. Un día vamos a conversar con Marco y le vamos a preguntar algunas cosas que él escribió. Vamos a tener muchos temas. Y va a ser maravilloso ese encuentro, pero especialmente con el que resucitó, Jesucristo. Conocerlo cara a cara y que nos cuente de primera instancia cómo fue ese momento tan sublime cuando dio su vida por salvarlo a usted y salvarme a mí. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Y si Dios permite, vamos a estudiar algunos aspectos y circunstancias de un libro maravilloso, no del libro, de lo que escribió Juan. ¿Qué le parece? Están abiertas entonces las puertas para seguir estudiando la palabra de Dios. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar nuevamente en algún momento. Bendiciones.